Hoy tenemos el gusto de compartir una historia hermosa con una mujer que vive la experiencia de la trascendencia de su hijo de tan solo 6 días de nacido. Un momento difícil, un momento lleno de profundo dolor, pero también todo lo que viene luego, los acontecimientos, las experiencias, los aprendizajes, pues enriquecen la vida de Raquel Sánchez, que es nuestra invitada en el día de hoy. Mi querida Raquel, muchísimas gracias de antemano, gracias por permitirnos conocer su historia y sé que su intención es que pueda mucha gente conocer esto que usted vivenció, porque también con su mensaje ayudará a que otros puedan vivir de mejor manera. Bienvenida Raquel, muchas gracias por acompañarnos. Hola, muy buenas, Cristian. La verdad que es un placer para mí estar hoy aquí contigo compartiendo este ratito. Te quería felicitar y darte la enhorabuena de corazón por tu entrega y por el amor que has puesto a disposición de todos. No, gracias Raquel por sus palabras. Pues vamos a hablar de ese suceso. Un suceso, cuándo aconteció, de qué manera aconteció, cómo fue esa experiencia, porque estamos hablando de un tiempo muy corto humano, de quien Mm. se llamó Daniel, que fue su hijo Daniel de solo 6 días de nacido. ¿Qué sucedió? Bueno, yo desde muy jovencita, desde niña, uno de mis grandes sueños, Cristian, era ser madre. Era algo que, bueno, pues que me latía en lo más profundo de mi corazón y las circunstancias hicieron que con 20 para 21 años me detectaran un tumor en el útero, un mioma, que era muy grande, era, bueno, pues algo anormal para una niña tan jovencita. Y bueno, pues con 20 años pues entré a quirófano, Cristian, sin saber si, bueno, pues tenía que renunciar a ser madre ya en esa edad, ¿no? Afortunadamente se me salvó el útero, pudieron extirpar solo el tumor, que afortunadamente era benigno, pero bueno, ahí había como una especie de miedo a que, pues que esa situación al final no se diera, ¿no? Que esa maternidad tan ansiada no se diera. Finalmente, bueno, pues con 29 años quedé embarazada y bueno, pues imagínate, ¿no? Estaba radiante, ¿no? Sentía que cumplía mi sueño, que esa maternidad tan ansiada y deseada desde niña se iba a llevar. Disfruté, me cuidé, soy muy cuidadosa y muy cuidadora. Y bueno, pues muy cautelosa. Y bueno, pues iba todo bien. Y bueno, pues mi hijo nació a través de una cesárea, por ese inconveniente que yo había tenido en el útero, ¿no? Pues ya me practicaron una cesárea, fue un parto programado. Y bueno, pues mi hijo nació con peso perfecto, hermoso, pero esa misma noche, aquí en aquel momento en España, a los niños los solían llevar a lo que se llama el nido para que las mamás descansaran. Ahora eso como que no se hace, pero entonces sí, hace 19 años sí. Y esa primera noche, bueno, pues yo estaba ansiosa de que llegaran las 6 de la mañana para que mi cunita llegara a mi habitación. Y Cristian, aún recuerdo ese ruido de cunas por los pasillos y cunas, 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 pero mi puerta no se abría. Y en ese instante llamé a mi marido y le dije, por favor, pregunta. Y bueno, pues se abrió la puerta, entró un doctor y nos dijo, vuestro hijo tiene algo importante. Los niños que tienen un problema cardíaco, Cristian, se ponen azulitos, se ponen cianóticos, porque el oxígeno no se oxigena. Entonces Daniel empezó a ponerse azulito. Entonces ya se movilizó, se movilizaron y nos dijeron puede ser algo más o menos grave, no lo sabemos. Ahí Cristian se me cayó el mundo a los pies, no podía comprender nada. Y a Daniel le detectaron, lo tuvieron que trasladar a otro hospital. Yo había tenido una cesárea complicada, me tuve que quedar ingresada en este otro centro. Al niño lo trasladaron a otro hospital, vieron que había que intervenir. Y a los 6 días de nacido le practicaron una operación muy grave porque él tenía
por así decirlo, era lo que se conoce como un ventrículo único, no tenía todo el corazón formado. Sin embargo, no se quiso mostrar ese corazón durante el embarazo, yo no lo sabíamos. Creo que él quiso protegerme hasta el último momento y a los 6 días de nacido le operaron. Fue una intervención larguísima, se complicó mucho, salió de la operación, pero 2 días después, perdón, le operaron con 4 días y 2 días después falleció, trascendió. Se me rompió la vida, Cristian. Se me rompió el alma, se me rompió la vida. Hay una frase de Benedetti que me gusta que dice que mi luto no fue vestirme de negro, sino perder mi risa. Yo soy una persona alegre, risueña, y se borró la risa de mi rostro. Siempre he sido una mujer muy emocional, muy sensible, muy sentida, y sinceramente creía, Cristian, que la vida se había acabado para mí. Mi hijo, además, ingresado en otro hospital, nos teníamos que dividir. La ginecóloga no me dejó trasladarme al otro centro porque decía que no era conveniente para mí, con lo cual viví la muerte de mi hijo en la distancia, cosa que luego me tocó un tiempo de poder perdonármelo, ¿no? Porque me sentía mala madre por no haber estado acompañando a mi hijo en su último suspiro. Fueron años y momentos muy duros, caí en una profundísima depresión. Estuve en tratamiento psicológico durante todo un año y bueno, pues no podía comprender, no podía entender, sentí como que era un castigo, me enfadé con todo, con Dios, con la vida, no entendía como una mujer que se cuidaba tanto, que era tan cuidadosa, ¿no? Bueno, pues lo que es el estar atrapada en el miedo y en el ego, ¿no? Ahora lo entiendo así, pero en ese momento se me dinamitó la vida, perdí la ilusión de la vida y es más, en esa pérdida, como había habido otros problemas previos, yo no sabía ni siquiera, porque la gente me decía, pero mujer, si eres muy joven, ¿no? Ya, pero es que yo no sabía si iba a poder engendrar otro hijo por los problemas que había tenido, con lo cual el duelo era todavía mayor. Hoy lo cuento con esta paz y esta sonrisa, pero realmente creo que ardía en todos mis infiernos. O sea, todo me daba miedo. Cualquier situación me sacaba del centro. Me parecía que la muerte estaba en cualquier esquina. Cualquier retraso de alguien de la familia me parecía que había pasado algo. Es decir, el miedo caló en lo más profundo de mi ser y vivía aterrada, aterrada, tuve fobias, tuve agorafobia, no podía salir de casa. Bueno, pues eso, una mujer muy, muy emocional que pensaba que nunca más volvería a la vida. Afortunadamente, 2 años después, pues volví a quedarme embarazada. Tenía miedo, pero no lo sé, algo me hizo seguir y esos 9 meses hubo de todo, ¿no? Mucho miedo, pero pensé, bueno, pues vamos a por ello, ¿no? Quiero y afortunadamente nació Alejandro en el año 2007, ahora va a cumplir 17 años y nació sano, afortunadamente sano. Y es verdad que volví a tener problemas en la cesárea y ya comprendí bueno, pues que no podía continuar con maternidades biológicas porque se ponía en riesgo mi vida. Y bueno, pues el gran milagro se dio cuando 8 años después de nacer Daniel, 6 años después de tener a Alejandro, pues decidimos adoptar aquí en la Comunidad de Madrid, en España, y nos asignaron a un niño que se llamaba igual que mi hijo fallecido. Nos asignaron Daniel. a Dani. Sí. Y pues Daniel murió con 6 días
A Dani nos lo entregaron con 6 días, era una renuncia hospitalaria. Y Daniel había nacido un 23 de febrero y a Dani nos lo entregaron un 23 de marzo. En ese momento, Cristian, recuerdo llorar en esa sala cuando nos dijeron, te cuentan el caso, ¿no? Te llaman y te dicen, ya hay un caso para ti, venid corriendo, dejas todo, sales corriendo, llegas a esa habitación y nuestra psicóloga, nuestra asistente social nos cuenta esto. Bueno, rompimos a llorar. Recuerdo llamar a mi madre al colgar y me dijo mi madre, Dios te lo ha devuelto, hija. Y bueno, sé que, pues que entre los tres hicimos ese pacto para que eso se diera, pero bueno, ese año comprendí, 8 años después, comprendí el camino y ese año dejé mi profesión como ingeniera. Las cosas se fueron poniendo para empezar a trabajar en formarme en desarrollo personal como coach y como otras herramientas, y sentí que de alguna manera mi hijo había hecho todo esto para que yo pues muriera en vida, resucitara. Sí, volver a nacer, o sea, es un nacimiento en vida, ¿no? Para poder acompañar a otras Claro, personas también en esos procesos de que no claro. tiene por qué ser a través de la muerte, ¿no? A veces se nos para la vida porque entramos en una situación de profundo dolor y te quedas paralizado, ¿no? Yo me acuerdo que en esos momentos, cuando murió Daniel Cristian, Sí, yo sentía que la vida pasaba, ¿no? Y que todo el mundo vivía y que yo no quería vivir, pero la vida iba rápido y seguía. Y recuerdo hacerme esta pregunta, eh, mm, ¿pero esto para qué habrá sido? Porque aunque mi nivel, por supuesto, de conciencia no era el de ahora, creo que había una sabiduría profunda, ¿no? Que todos tenemos, ¿no? Y yo sí que decía, tanto dolor tiene que servir para algo. No es posible que yo esté sintiendo este dolor y, en primer lugar, mi corazón está aguantando un dolor y no se para, no me muero. Porque por una parte pensaba, bueno, pues mira, si me muero de dolor, ya está, ya me voy con mi hijo y se acaba esto. Pero mi corazón no se paraba. Tenía 29 años, una vida por delante y de alguna manera, no sé ponerlo tampoco, no sé colocar algunas cosas en el tiempo, pero sí que sentía algún sentido tiene que tener esto. Yo tengo que ver, no sé si me va a transformar en mejor persona, no sé si va a conseguir, y es verdad, ¿no? Yo a partir de entonces yo miraba, o sea, yo era una mujer muy empática y muy emocional de siempre, pero claro, el mirar al dolor ajeno, pues a partir de ese momento para mí era, claro, ¿cómo no voy a comprender el sufrimiento? ¿Cómo no voy a entender una vez que pasé mi etapa de shock? Porque fíjate lo que me ocurrió, Cristian. Muere Daniel el 23 de febrero de 2004 y el 11 de marzo de 2004 son los atentados en Madrid de los trenes, donde murieron cientos y cientos de personas. Yo recuerdo ese día, Cristian, y esto es algo que me cuesta verbalizar, pero que es así, cuando una persona es como que ya no puedes aguantar más dolor. Yo recuerdo ver esas imágenes y no sentir, estar congelada. Como luego con el tiempo me doy cuenta de estar congelada en la emoción, es decir, estar en un estado de shock postraumático tal que no sentía dolor por esas muertes. Era como, esto es como lo que yo tengo. Y tiempo después de rendirme a mí misma y decir, sí. yo no soy esa. Yo soy una persona con sentimientos y con emociones. Pero claro, cuando
la sensación es que ya no me Sí, entra más dolor. Y ha sido un proceso, Cristian, un proceso de años claro. donde he ido encontrando también las respuestas en función de las... Quería preguntarle eso, Raquel, quería preguntarle precisamente eso. ¿Qué ha venido descubriendo, qué ha venido entendiendo, en qué ha despertado su parte espiritual estos acontecimientos? Porque indudablemente ante un suceso y se hace una pregunta o se hizo en su momento una pregunta muy grande en relación al dolor, ¿no? Este dolor tiene un propósito, este dolor tiene un fin, una misión. ¿Qué he descubierto luego de la trascendencia de Daniel? Bueno, hoy puedo decir que me siento bendecida y me siento agradecida profundamente a que mi hijo me eligiera como madre. Y sé que son palabras, Cristian, que cuando una madre acaba de perder a un hijo es difícil escucharlo. Cuando estás abierta con ese dolor es muy difícil escuchar esto. Pero es que mi hijo me regaló una vida eterna y así lo siento. He aprendido en todo este proceso yo era una persona creyente, o así creía, ¿no? Educada en la religión católica cristiana. Sin embargo, Cristian, yo creo que no entendía nada. Es decir, no he entendido hasta no hace tanto eh, el sentido de trascendencia del ser. He entendido con el tiempo lo que hablábamos, el que somos almas que venimos a experimentar una experiencia aquí en la tierra y que antes de venir pactamos con otras almas qué experiencias vamos a vivir. Y si eso, o al menos en el momento que yo comprendí eso, pude entender y no quedarme apegada a la mala suerte, que era lo que me decían. ¿Por qué mala suerte tienes tú, chiquilla? Que te pasan un montón de cosas. Claro, cuando te vas a la mala suerte te vas a la parte egoica, al sistema. Bueno, pues es que o tienes buena o mala suerte. Sí. No. ¿Cómo llega esa comprensión, Raquel? ¿Cómo llega Llego a usted a esa entender esto? comprensión porque hay una resistencia mía interna a pensar que yo soy una mujer de mala suerte, porque eso me condenaba a no vivir. Entonces, tengo mala suerte, o sea que ya, como ya he nacido con mala suerte, lo que me espera en la vida es esto. Fue como una especie de golpe en la mesa y decir, no puede ser. O sea, yo he vivido esta experiencia tiene que tener un sentido. Y mi objetivo era, ¿cómo puedo transformar el dolor en amor? En el momento que llega mi hijo Dani a casa, el pequeño, yo comprendo que esto no puede ser una casualidad, que es imposible que sea una casualidad, que tiene que ser una causalidad y que todo esto tiene un propósito mucho más grande que lo que yo creía desde mi yo pequeño, ¿no? Desde mi esencia terrenal. Y empiezo a comprender que mi hijo es mi maestro de vida, Cristian. Y por él, y gracias a él, cambia mi vida. Empiezo a aprender a vivir, empiezo a conectar con la alegría, pero no con la alegría hueca, sino con la alegría profunda de corazón. Empiezo a darme cuenta que esto que tengo aquí es un cuerpo, una carcasa, pero que esta carcasa no es más que una carcasa y que el sentido profundo de toda la experiencia que yo estoy viviendo es muy grande porque de alguna manera siento que se me ha encomendado una misión grande. Entonces necesito tener o he necesitado, quizá mi alma ha necesitado recibir un buen meneo, como decimos aquí en España, una experiencia muy, muy dura para poder ser consciente de todo esto, porque quizá con experiencias pequeñas yo no lo veía. Esa es la razón de su frase, Raquel, cuando dice que mi hijo me regaló la vida eterna. Sí, la vida eterna en la vida, en lo que es la vida terrenal que entendemos, Claro. porque yo puedo desde aquí comprender que en ese pacto que hicimos entre nuestras almas había un pacto de amor profundo de un alma que elige solo vivir 6 días porque no necesita más para realmente producirme a mí el tsunami emocional que me produce
para que cambie mi vida por completo. Y para que desde esta muerte en vida yo pueda mirar a otra persona que experimenta la muerte en vida y pueda decirle, confío en ti, tú puedes. Desde la propia experiencia vivida. Y eso, después de 10 años trabajando con personas, inspira, ayuda, no resuelve porque cada uno tenemos Claro, nuestro camino, pero sí que sirve de fuente de inspiración. Si hoy las palabras que desde nuestro corazón cristiano, que lanzamos al viento con nuestro amor, rozan un alma, acarician un alma, inspiran un alma, creo que tanto tú como yo nos damos por satisfechos y por, bueno, pues por bendecidos, ¿no? En la experiencia. Obviamente me hubiera encantado llegar a este aprendizaje sin pagar el peaje que pagué, obviamente, ¿no? claro. Hubo una época en su vida, que lo conversamos los dos previamente, 10 años en los cuales usted decía, ¿cuándo van a terminar? ¿Cuándo va a terminar estos 10 años o esta década donde experimentó a través del dolor, al mismo tiempo que lo experimentaba, también estaba creciendo de manera espiritual? Sí, no era tan consciente de eso. Experimentaba, ¿no? Estaba en ese proceso porque en la década de los 30 a los 40 también fallecieron mis padres. Y bueno, pues estaba embarazada de mi hijo Alejandro y a mi padre le estaban operando de un cáncer. Entonces, como que la vida cristiana no me daba respiro, porque Sí, cuando iba a ponerme contenta para algo venía otra experiencia y me hacía así, ¡bum!, para abajo, ¿no? El día que nace mi hijo Alejandro, mi padre entraba en radioterapia. Era siempre una cal y arena, ¿no? Como que no me atrevía a celebrar tampoco las cosas buenas, porque la sensación o la experiencia que había tenido es que si sonrío un poco, ¡fas!, me va a venir otra y no sé por dónde me va a venir, ¿no? Entonces vivía aterrada, vivía con muchísimos miedos, porque tenía miedo a la vida. Y en el fondo, y este es el aprendizaje, uno de mis grandes aprendizajes cristianos, es que no tenemos tan, o sea, realmente pensamos que lo que nos da mucho miedo es la muerte, pero lo que más miedo nos da es vivir. Nos aterra vivir porque hemos creído o nos hemos creído que las experiencias tienen que ser lo que consideramos positivas para yo vivir bien. Y en el momento que se me presenta un obstáculo en la vida, yo ya pienso que tengo mala suerte, que siempre me pasa lo mismo, en lugar de acogerla desde la aceptación de lo que la vida es. Y la vida no es justa ni injusta, la vida es vida. Y está claro que en la vida hay enfermedad, hay muerte, hay experiencias que nos retan, pero es que eso es la vida. Entonces eso es lo que nos da miedo vivir. No nos han enseñado a vivir. Hoy, ¿qué piensa de la muerte, Raquel, después de todas las experiencias que ha vivido? ¿Qué piensa usted de la muerte? ¿Cómo la define? ¿Qué significa para usted la muerte? Para mí la muerte no existe. Es un paso más dentro del proceso de vida. Es un estadio más. Yo siento que una vez que abandonamos esta carcasa, nuestra alma sigue su proceso. De hecho, he tenido momentos, experiencias muy mágicas donde he sentido profundamente a mis padres, donde he sentido profundamente a mi hijo. Hablo con ellos, les pido que me acompañen, les pido luz y guía. Ya no pido lo que me interesa. Humanamente. Sí, ya pido que me guíen y me den luz en lo que me viene. Claro. Y lo siento muy profundamente, muy cerca. Además, no hace mucho me he mudado del centro de Madrid a las afueras. Siento que en esa conexión con la naturaleza todavía estoy más próxima a ellos y siento que es un estadio más y que en el fondo su energía, su esencia, está mucho más cerca de lo que creemos, Cristian. Lo que pasa es que no sabemos mirar. Hay que entrenar la mirada porque parece todo como muy paranormal, cuando
no tenemos entrenada la mirada o cuando no hemos aprendido a mirar, pero realmente se manifiestan continuamente cuando te das cuenta de ello, cuando abres y vives con el corazón. ¿Cuál Raquel le gusta más, Raquel? ¿La Raquel hasta los 30 o la Raquel de después de los 30? Me gusta más la Raquel después de los 30. Cuando murió, recuerdo en un capítulo, cuando escribí el libro, que me pasó. Después de cuando pasó la experiencia de la muerte de Daniel, es verdad que en mí había una mujer alegre, una niña pizpireta, me gustaba la música, bailar, cantar, pero luego había mucha otra parte de miedo, ¿no? Recuerdo cuando murió Daniel, no me acordaba de quién era. Es como que mi vida se quedó ahí, en esa experiencia, y tuve como que reencontrarme con esa parte de mí, ¿no? Y quienes me han conocido en el antes y después, o quienes me han visto en mi época trabajando en consultorías, como jefa de proyectos, y ahora perciben en mí una luz diferente. Yo también lo observo, por supuesto, pero creo que la luz es precisamente la luz de ellos que siguen iluminando el camino para que de alguna forma siga haciendo esto que hacemos ahora y que hago ahora, que es Porque son, acompañar. son dos mundos tan diferentes, ¿no, Raquel? Porque un mundo desde lo previsible, desde los números, desde la lógica, desde el raciocinio, ¿no? Desde el resultado producto de la preparación para dar en un resultado exacto como Eso ingeniera, es. a un mundo de la fluidez, donde yo me entrego, a un mundo donde Mm, nosotros no sabemos qué acontece ni qué va a acontecer. Son dos mm. mundos distintos y hoy decide Raquel pasar del mundo de la lógica al mundo del amor, de la espiritualidad, de la entrega. Es un cambio muy lindo. Realmente no es una elección consciente. Ajá. Sí, claro. Realmente, No fue algo que bueno, usted se propusiera, la vida la fue no, llevando. no, eso es. Pero sí que es cierto que sí, incluso antes, sí, antes de llegar Dani a casa, le llamamos Dani al pequeño. em, yo ya me levantaba por las mañanas y me preguntaba, ¿no? Ya había ahí como, ¿y yo he venido aquí a este mundo para esto? Con todos mis respetos para la gente que le apasiona su trabajo como ingeniera, ¿no? Pero había algo, yo me levantaba por las mañanas muy revuelta, Cristian. De alguna manera se estaba gestando el cambio final, ¿no? Y afortunadamente yo necesitaba una experiencia como la que recibí como regalo para darme cuenta que eso tenía que acabarse. Y fue la llegada de Dani, el año que llega Dani, Dani llega en marzo, y yo ese año dejo mi trabajo. Lo dejo todo para empezar de cero. Yo tenía un buen sueldo, tenía una estabilidad, que parece como que en el sistema eso prima mucho, ¿no? Claro, nos educan para eso. Tenía un buen sueldo, tenía una estabilidad, tenía una reducción de jornada de 8 a 3 porque tenía a los niños, eh, estaba cómoda en ese momento y pasó, ¿no? a la incomodidad, a no tener nada fijo, a empezar de cero, pero de repente Cristian era como una alegría profunda. Y la primera persona a la que yo veo en un proceso de coaching causalmente, monté en mi casa, en mi propia casa, monté un pequeño despacho y llega esta mujer, me empieza a contar su historia y me dice que ha perdido a una hija por una cardiopatía congénita. La primera persona que llegó a verme. Una respuesta demasiado rápida del universo. Y fue, bueno, pues imagínate, ¿no? Recién aterrizada, tu primer coachee, empecé a dudar, se lo cuento, no se lo cuento, ¿qué hago? Bueno, pues me abrí en canal, seguí mi intuición y la verdad que fue un proceso precioso, precioso. Pero la vida me ha traído muchas causalidades
Y afortunadamente a esas preguntas, también a esa alma inquieta, soy un Sí. alma muy creativa, muy inquieta, eh, pues he seguido explorando y a través de la escritura, a través del dibujo, bueno, pues sigo expresándome porque creo que desde el arte se puede conmover también mucho y se puede mover mucha energía. Y bueno, lo que me encantaría, ¿no? Me encantaría que de alguna manera, poco a poco, porque sé que esto es un proceso no fácil para quienes han perdido, hoy hemos perdido un hijo, pues lanzar un mensaje de mucha esperanza, Cristian. Yo recuerdo que cuando hice mis procesos de trabajo psicológico, yo con el tiempo he entendido que me faltaba esa parte espiritual. Yo me hacía preguntas y no tenía respuestas, pero tampoco sabía dónde buscar esas respuestas. Es que no tenía ni idea, porque el trabajo que yo hice terapéutico fue cognitivo-conductual, que me ayudó mucho a sacar, a drenar y por supuesto adoro a la que fue mi psicóloga. Ahora la llamamos la madrina en mi familia, la amo profundamente, pero a mí me faltaba algo muy importante para mí y era esa otra parte. Quizá depende de cada persona, ¿no? Quizá un alma más pragmática, pues no necesita, no sé. Pero yo necesitaba otras respuestas. Entonces, como para mí esas respuestas me han dado tanta paz, entender que yo no soy la dueña de mi hijo, que mi hijo es un alma independiente, que mi hijo tenía su proceso vital en este mundo, que evidentemente hubo un pacto entre ambos, que me ha facilitado o que me ha regalado la experiencia de sentir el amor profundo y la transformación profunda en 6 días de vida. Por supuesto, durante mi gestación, que estuvo ahí, ¿no? Disfrutando de todo mi hijo, ¿no? Pero nos vimos, compartimos horas. A las horas, Daniel voló a otro hospital y desde ahí voló del todo. Y solo 6 días para comprender, pero es que eran solo los 6 días que él necesitaba. Entonces, es un acto de tal generosidad el poder ver, porque yo tengo hijos, ¿no? Y es como que quieres, ¿no? No es que ellos tienen su proceso, son hijos de la vida, del mundo, de Dios, y nosotros estamos para acompañar. Entonces, si ese mensaje va calando, porque luego he hecho cosas con papás, ¿no? Y ha habido papás muy conscientes que sí que ese mensaje les ha ayudado mucho, pero también he visto a papás eh, que no quieren, porque hay una cosa que da mucho miedo cuando pierdes un hijo cristiano, y es que crees que si vuelves a la vida, crees que ya no amas a tu hijo, crees que si vuelves a disfrutar es que no le honras. Es que crees si vuelves a estar contenta de verdad y a vivir con ganas, es que estás faltándole al respeto o faltándole a él. Y hay una frase que me gusta mucho que digo es que cuando sueltas para siempre o cuando sueltas del todo, tienes para siempre. Y que nuestros hijos realmente lo que desean, lo que desea alguien que te ama mucho, es que tú vuelvas a la vida. Y honramos a nuestros hijos viviendo. Pero sé que el dolor terrenal por la muerte de un hijo es un desgarro tan grande, Cristian, tan grande, que a veces es un dolor tan profundo y el dolor a su vez es tan egoico que solo te hace ver el dolor, el sufrimiento, que a veces es muy difícil dar ese paso. Pero para mí, desde mi punto de vista y desde mi humilde punto de vista, es un paso necesario para que tu hijo también siga su Claro. tránsito, porque los tenemos atrapados, y también para que tú vivas tu vida. Es muy triste estar muerta en vida, Cristian, es la peor muerte. Raquel, háblenos un poquito de su libro. En su libro está depositado todo esas experiencias que usted ha vivido, los aprendizajes. Lo Mm. tiene, creo que lo tiene por ahí a la mano. Sí, lo tengo Que por aquí. favor Se nos llama lo enseñe un poquito. Pellizcos Pellizcos al alma. del alma. Sí.
Bueno, realmente es una autobiografía novelada, es como un diario. Cuento el diario del proceso de nacimiento y muerte de Daniel. Entonces, está escrito, bueno, pues fíjate, ¿no? Quiero mostrarte esta imagen, ¿no? Este corazón roto. Eh, Esta es una imagen hecha por mí. Y hay otra imagen que también te quiero mostrar porque estas son las lágrimas, esta la hizo mi ilustradora. El libro está ilustrado por mí y por una ilustradora que se llama Nica Prieto. Y son esas lágrimas de sangre, de tristeza, de muerte, en un hijo ausente que quieres abrazar cuando aún, Cristian, estás con todo tu cuerpo recordándote que eres madre. Estás en una cuarentena claro, claro, claro. sin hijo. Todo tu cuerpo continuamente te recuerda que acabas de tener un hijo. Y Claro, sin no había embargo, caído en cuenta de eso y claro, la ausencia, claro, claro. es decir, tienes que tomar medicación para que se te retire la leche, a no ser que quieras donarla, que por supuesto en ese momento yo ni se me pasó por la cabeza, porque ni caí, o sea, eh, en tu cuerpo está, bueno, en mi caso la cesárea, recuperación de una cesárea o si no del parto, pues bueno, tu vientre a devolver a su lugar. Y bueno, pues es un poco, ¿no? Esta es la imagen de una mujer rota. Y esa es la frase que hemos compartido hoy de fue la muerte la que me regaló una vida eterna. Pues mi querida Raquel, muchísimas gracias, gracias por su testimonio, por lo que nos ha compartido, porque cuando uno empieza a encontrarle sentido al dolor, sentido a las experiencias, la vida es completamente diferente. Siento yo que ese dolor eh, le hace como enfocar a uno de nuevo en la misión de vida que uno trae, ¿no? Le permite tomar la fuerza para las decisiones que tiene que enfrentar, la fuerza para superar los obstáculos que la vida también le pueda colocar en el camino. Pero cuando vamos cuando vamos interpretando los sucesos de una manera apropiada, la vida cambia y convirtió, como usted bien lo dijo, el dolor en amor. Y eso transforma la vida de todos los seres humanos. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros, gracias por habernos compartido su experiencia, Raquel. Fue un gusto tenerla aquí con nosotros. Muchas gracias, Cristian, y a todos, muchísimas gracias y ha sido un auténtico placer. Un abrazo de alma. Gracias. A todos ustedes un abrazo muy especial. Gracias, como siempre les digo, por su compañía, por su cariño, por su confianza. Pero hay algo que ustedes jamás, y yo tampoco puedo olvidar, que debemos hacer de cada día de nuestra vida el mejor día de la vida. Un abrazo para todos, Dios les bendiga. Gracias por su compañía. Hasta luego.